Le damos la bienvenida a Matías y le agradecemos esta amabilidad que tiene para con Rueda el Balón. Hola Matías, ¿cómo va? Víctor Albero con Gus Atum aquí en Rueda el Balón en Radio Aijuna. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes ahí para toda la gente que está ahí escuchando el programa. Bien, bueno Matías, nada, ya estamos. Yo recuerdo que con Matías fue uno de los primeros técnicos con los que pudimos charlar. Siempre lo cuento esto, cuando sale el proyecto de Balón Futsal, Asturiano fue el primer equipo. ¿No? Ahí charlé con Sebastián Gleria y fue el primer equipo donde conté un poco, che, mirá, estaría bueno. Y la verdad que la familia de Asturiano siempre con nosotros ha sido muy amable. Bueno, Mati, ya está, estamos transitando ya la segunda rueda. Te pido una especie de balance de cómo ves al equipo. Y bueno, a ver, la tabla te dirá la cantidad de empate que tenemos y es un poco lo que muestra la realidad del equipo hoy en día. O sea, es según de qué lado de la moneda te quieras parar. Y te podés parar, perdóname, ¿no? Que... Perdóname, Sí. o claro, o es un equipo que resigna puntos, o es un equipo muy fuerte, que le falta nada, porque no se le puede ganar. ¿A eso decís? ¿A eso vas? Exactamente. Bien. Exactamente. Sí, me refiero a eso. La verdad que hemos ganado 3 partidos nada más y nos ha costado ganar, es una realidad. Pero somos un equipo que es duro para los rivales, que les cuesta. La realidad es esa. Pero bueno, siempre es como que uno trata de mirarse a uno mismo y es donde dice, bueno, nos está faltando un poquitito esa pizquita de condimento para que se puedan dar los 3 puntos, ¿no? Porque la realidad es que cuando empatás hay 2 que se te van. Nosotros, creo que la semana pasada en el programa, creo recordar, me parece, ya estoy grande, a veces me olvido de las cosas de una semana a la otra, pero destacábamos mucho el laburo de Asturiano. O sea, vos sos un tipo que hace tiempo viene, o sea, que hace tiempo que estás ahí, con un equipo armado, ¿no? Hay un proyecto ahí. Dentro de, y el año pasado estuvieron ahí, pegaron en el paro para el ascenso, estuvieron cerquísima del ascenso. De todas maneras, uno lo que plantea es, bueno, nada, es un juego esto, toca perder, toca ganar, a veces los resultados, los empates muestran estas dos caras de la moneda de la que vos hablas, pero en definitiva, vos entendés que todo el trabajo que se viene dando desde hace muchísimo tiempo atrás con tu conducción, hay un material como para poder afrontar lo que queda de aquí en adelante. ¿Cómo entendés que va a ser ese transitar en las próximas fechas hasta el final, Matías? ¿Qué se necesita para poder entrar a zona de playoff? Bueno, a ver, muy bien como vos lo decís, en realidad es como que yo he tomado todos estos años de la manera en la que vos hablás. Yo trato de hablar de lo que es un proceso. Nosotros dentro de ese proceso que se ha dado todos estos años, hemos podido llegar a donde estamos hoy, que es mantenernos de alguna manera en el segundo escalón de AFA, sin ningún tipo de dinero hacia los jugadores. Esto es totalmente amateur. Eso mucho no se da en los clubes de AFA, o sea, casi todos los clubes tienen la chance de darle a sus jugadores aunque sea un viático. Bueno, esto es totalmente amateur, son pibes que vienen con nosotros en el proceso nuestro hace muchísimos años. O sea, yo tengo pibes que los tengo de los 4 años y están jugando en primera. Así que siempre la forma de ver las cosas para mí siempre están equilibradas en un proceso. Bueno, hoy se da la chance de lo que sucedió el año pasado, justamente de estar muy bien. Y bueno, y a veces son esos altibajos que uno tiene que sobreponerse y volver a replantearse estrategias para seguir creciendo y no tirar la chancleta y decir, bueno, no, por acá no funcionó, por acá no es por otro lado, sino que bueno, es como la vida, ¿viste? Es parte de un proceso y en ese proceso es como que yo dentro de Asturiano me siento de esa manera.
Así que para mí sería medio difícil poder decirte qué espero para el futuro, ¿sí? O el futuro cercano del cual vos hablás, porque la realidad es que lo que se ha ido mostrando en lo que va del torneo es que hay un equilibrio total, y que se define por detalles. Por detalles se gana un partido, o por detalles se pierde. Hemos tenido la chance de ir perdiendo, ir a buscar el resultado y poder empatarlo en muchísimas ocasiones, y hemos estado empatando partidos y los hemos ido a buscar para ganarlo, y no se dio tampoco. O sea, cualquiera de las circunstancias lo podrías haber perdido en esas situaciones, o lo podrías haber ganado, y bueno, nos pasó a nosotros de tener muchos partidos igualados, ¿no? Pero es muy difícil de pronosticar así a un futuro cercano algún tipo de cambio. La realidad nuestra es esta, la que se ve hoy en día. Y hoy en día somos un equipo durísimo que nadie nos quiere enfrentar y que nos cuesta ganar. O sea, hay que ver las dos cosas que nos suceden. O sea, nos cuesta ganar, pero somos un equipo muy bravo para enfrentar. Yo lo veo así, ¿no? Claro, Mati, no, muy buen análisis. Acá Gus Atún te habla. Y sí, coincido con ese análisis. Te iba a preguntar, ¿vos fuiste parte del plantel que asciende a la primera B? Exacto. Yo dirigía ya. ¿Ya dirigías? Yo ya dirigía. Sí. ¿Y te han quedado algunos de los chicos que todavía continúan en el club o no? Por ejemplo, Benvenuto. ¿De ese ascenso? Sí. Sí, de ese ascenso todavía tenemos chicos. Sí. Hay algunos chicos, lo que pasa es que fueron subiendo otros chicos que eran más chicos en ese momento. Eso fue en el año 2016. Pero del ascenso sí, todavía quedan chicos. Hay algunos que se han retirado, que eran los más grandes, y ahora es como que hay un nuevo resurgir del equipo a partir de justamente de la inclusión de muchos chicos. Claro. Que nuestro promedio es 23 años más o menos. O sea, ese es nuestro promedio de edad, 22, 23 años. Son jóvenes. No, la verdad que no se dan todos los planteles que se mantengan tanto tiempo algunos jugadores, ¿no? Habitualmente, se pierde el ascenso, por ahí se van a otros clubes, y la verdad que mantenerlo habla del buen laburo que estás haciendo, así que, felicitaciones por eso. Bueno, gracias. Bueno, es un poquito el lema nuestro, ¿no? Y creo que tratamos de transmitir desde siempre lo que es el sentido de pertenencia y enamorarse del proceso un poco. Es un poco lo que yo digo, ¿no? Cuando todos están en esa sintonía, es como que para todos es un gusto estar, es disfrutarlo desde otro lado. Y me parece que los jugadores lo entienden así y como que llevan esa lanza, ¿entendés? Entonces, claro. Esto es más sencillo para nosotros los que conducimos. Vos sabés que te escuchaba muy atentamente cuando hablabas de la vida, decías, esto es como la vida, y hablabas de un proceso, y me preguntaba, en una sociedad, claro está, muy individualista, muy cargada en el éxito, donde la atraviesan ahora las redes sociales, que son los likes, los me gusta, ¿no? Como el éxito instantáneo, sin mucho cuerpo, sin mucho plafón de defensa, ¿viste? Algo armado, digamos, para la foto y nada más. Cuesta bancar un proceso tan con tanta pasión, ¿no? No, es que yo creo que el desafío nuestro es ese, y creo que cuando hay gente que se queda con nosotros es porque hay gente que les gusta eso, ese costado romántico del deporte, me parece. Pero más allá del costado romántico, como lo hablamos, a mí me sorprende muchas veces cuando veo equipos que funcionan y andan bien, y que quizás el objetivo no se dio porque el objetivo deportivo no se le puede dar a todos. Uh-huh. Hay 20 equipos, van a ascender 2, o sea, y quizá rompen con todo, ¿entendés? Y yo esas son las cosas que digo que no concuerdo, y que muchas veces en charlas con otros entrenadores trato de dar mi opinión y de que no hay que romper con todo cuando las cosas no funcionan, sino que hay cosas que a veces no se dan porque no se dan. Uh-huh. O sea, y si uno cree en el proceso y cree en lo que está haciendo, y bueno, en algún momento funcionará. Y si no funciona, bueno, como digo, bienvenido a elegir ese camino.
O sea, lo vamos a disfrutar de otra manera. Claro. Bien, toca la semana que viene ¿con quién, Mati? Con Maldonado. Maldonado, equipo duro Maldonado. Sí, un equipo muy difícil porque, bueno, obviamente es indudable de que cuando uno escucha a Maldonado nombras a Castro porque Mati tiene una calidad enorme. Hace minutos atrás hacíamos referencia a Mati Castro. Claro, y no hay scouting que valga muchas veces, ¿viste? Es como que es muy difícil scoutearlo y ver las debilidades que tiene porque él siempre saca algo nuevo de la baraja, pero creo que es un equipo que siempre fue duro, tiene similitudes con nosotros, es un equipo que tiene muchísimo sentido de pertenencia, lo ve de las categorías menores, los chicos cómo se quedan a verlo y todo, tiene muchas similitudes, y obviamente tuvieron su paso por la A, tuvieron una experiencia desde ahí que los hizo crecer a muchos de los jugadores, y no arrancó muy bien, pero después levantó y es un equipo que va a dar pelea, que es un equipo muy difícil, muy duro. Matías, te queríamos tener en Rueda del Balón, te agradecemos este contacto telefónico, te avisamos que en cualquier momento te vamos a volver a molestar, así que nada, un abrazo grande y saludos a toda la familia de Asturiano. Sí, quiero agradecerle a ustedes, ahora un orgullo haber sido el primero, entonces. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, claro que sí. Así que la felicito por lo que hacen, porque, bueno, los que estamos en el deporte hace mucho tiempo nos parece fantástico que se puedan dar esta difusión, porque, bueno, obviamente hace crecer al deporte que tanto queremos. Un abrazo grande, Matías. Así que les mando un abrazo. Gracias, Mati, abrazo. Matías Valvidares, director técnico de Asturiano, hablando del presente de Asturiano.